Gabriel Romero, nuestro editor general, como de costumbre madruga con nosotros, Gallito, para entender un poquito más y creo que para pasar este trago amargo que al final no tomó por sorpresa a nadie. Usted nos había advertido que las cosas no iban bien. Buenos días, Gabriel, ¿y qué le quedó después del partido frente a Venezuela y pues la eliminación? Bienvenido. Andrés, buenos días. Mire, miremos el partido de ayer, solamente el partido de ayer. Dos equipos que jugaban muy parecido, en una cancha muy malas condiciones, los equipos con un fútbol precario, cometiendo errores, jugando a lo que saliera. Pekerman hace muy poco tiempo ha tomado la selección de Venezuela. Y lo de Rueda, pues ya lo conocemos. Rueda nunca le encontró la manija al equipo. ¿A qué juega Rueda? Nunca supimos. Rueda, es decir, es que aquí en la selección Colombia no se sabe a qué juega todos. Primero, los directivos arman un proyecto nuevo, ¿sí? Y cuando empiezan los primeros tropiezos o los grandes tropiezos, entonces terminan por hacer a un lado a Queiroz, ¿cierto? No creen en el proyecto, que era lo que ellos mismos les había parecido importante y fundamental para dar un salto adelante en el fútbol mundial. Ellos lo dejan de un lado. Entonces los directivos se dedican a no cumplir sus objetivos y segundo, bueno, pues ya sabemos todo ese asunto de la reventa de las boletas, o sea, los directivos en otra cosa, es decir, en el objetivo de hacer dinero. El técnico, el caso de Rueda, bueno, es que Rueda nunca supo a qué jugar. Nunca, ¿no? Tenía a Díaz, lo ponía en el medio, después terminó por subir todo el bloque ofensivo, pero ya en los últimos dos partidos. Entonces uno se encuentra siempre con la tragedia de que las grandes decisiones o las mejores decisiones se toman demasiado tarde. Eso suele sucederle al ser humano, a los hombres. En este caso Rueda eso lo tomó demasiado tarde. Volvió el equipo ofensivo contra Bolivia y contra Venezuela cuando ya era tarde. Pero cuando tuvo a Perú, cuando tuvo a Ecuador, cuando tuvo a mismo Uruguay enfrente, pues él era nervioso, miedoso, timorato, tenía susto, ese susto de los técnicos colombianos de atacar porque temen ser goleados. Entonces eso se le pasó a Rueda. Y los jugadores, bueno, de los jugadores sí que hemos hablado mucho tiempo, pero esos 6 puntos que se cedieron contra Ecuador y contra Uruguay, esos dolieron mucho. Esos 6 puntos que pretendían sacar al técnico Queiroz, como finalmente lo lograron, pues ahí los estamos viendo reflejados. Irónicamente sí. Nos vamos por un punto. Entonces, en el fondo, todo este problema es de todos. Sí, Gallito, creo que lo que usted nos está dando es una radiografía clara de una cadena de errores que terminó por afectar una selección que no sé si usted comparta la opinión, por materia prima no debería haber quedado por fuera del Mundial, por materia prima. Sí, digamos, yo creo que los jugadores no son tan extraordinarios como muchos piensan, pero realmente Colombia es en Sudamérica el tercer exportador de jugadores. Uno tiene pues a Brasil, Argentina y Colombia exporta jugadores a Europa. Y algunos jugadores colombianos están jugando en equipos importantes de Europa. Yo diría que el asunto no es la materia prima, el asunto es que en el fondo Colombia, esto es un poco el reflejo del país, es un país que no se logra cohesionar y eso también se transmite en su selección. En la selección uno nunca ve una cohesión en el juego. Uno nunca ve, es decir, salvo lo que vimos en el 2014 cuando fuimos quintos y cuando tuvo una época muy buena, en ese tiempo en que los jugadores eran desconocidos, pues el asunto les funcionaba porque todos jalaban para el mismo lado. Pero aquí es distinto, aquí hay unos jugadores que piensan distinto, cada vez que se reúnen, cada jugador quiere hacer su partido. Y eso sucede porque el técnico no tiene libreto. En el caso de Rueda, repito, nunca supimos a qué jugaba ese equipo. Y ayer uno veía ese partido, Colombia, es decir, Colombia gana con un penalti dudoso, tienen que repetir el cobro. Es decir, yo hasta creo que en el fondo un poco la Conmebol estaba empujando a que Colombia fuera al Mundial más por encima de Perú. Casi que era por eso, por ahí. Pero ni eso, porque lo que vimos ayer era muy pobre y lo que vimos de Colombia, lo que hemos visto de Colombia a través de los partidos de la eliminatoria es muy pobre, es muy precario.
repito, no hay cohesión, no hay concepción de equipo, no hay una conciencia nacional en ese sentido. Y por eso los resultados son los que estamos viendo hoy. Gallito, con los buenos días y la gran pregunta, ¿qué viene ahora? ¿Qué debería hacerse? ¿Es el fin de una generación? ¿El técnico se tiene que ir? ¿Qué pasa con los directivos? Mire, yo le digo una cosa, los directivos se van a quedar porque ellos se hicieron reelegir hace poquito y se hicieron reelegir cuando en el país estábamos en pleno bullicio electoral, en plenas elecciones, cuando estaban en el asunto de los resultados del reconteo. Entonces, estos directivos sí no se dejan recontar y entonces ellos ya se quedaron ahí y se van a quedar ahí. Ellos dicen, nosotros manejamos el fútbol, esto es un bien privado. Entonces, más o menos van a seguir por lo mismo. Por ahí no va a haber muchas modificaciones. ¿Qué se debería hacer? Hombre, en el fútbol hay dos cosas. Uno puede optar por un técnico que sea un estratega o por un técnico que sea un entrenador común y corriente. Los estrategas crean proyectos, idean una manera de jugar al fútbol y eso es un trabajo a largo plazo. Yo creo que los directivos tal vez no se consigan un estratega, sino se consigan un técnico que sea de bolsillo, que lo puedan manejar, que no les exija mucho y que más o menos pueda, digamos, sobreaguar. Ahora, el futuro, porque este es el final de una época de oro del fútbol colombiano, la mejor época desde el punto de vista de los mundiales, ¿no? Fuimos quinto y octavos, entonces pues, pero el recambio uno no lo ve. Yo decía anoche en el comentario lo triste que es lo que está pasando en las divisiones inferiores. Es que a los jugadores no se les está formando y aquí está saliendo mucho jugador. Es decir, mucho jugador quiere aspirar a jugar al fútbol, pero uno para jugar al fútbol, el pobre papá, tiene que sacar 20, 30, 40 millones de pesos para que un entrenador de las ligas inferiores se atreva a darle la oportunidad al jugador para que juegue. ¿Qué es esto? Es que esto lo volvieron un negocio. Es que la gente del fútbol no le gusta el fútbol. La gente del fútbol le gusta es el dinero. Encontraron una mina de plata, pero ¿sabe qué está pasando? Que la gente se va dando cuenta y se cansa, y se va cansando y de pronto se van cambiando de deporte. Les voy a contar una historia de Brasil, lo que pasa con la selección Brasil. La selección Brasil antes desvelaba a los brasileños, ahora los brasileños son muy escépticos y poco hablan de su selección. Solamente ahora que llega el Mundial le pedirán que sea campeona del mundo, pero allá en Brasil se decepcionaron mucho después del 7-1 y se decepcionaron por los mismos problemas que hay aquí. Gente que quiere hacer dinero, no es gente interesada en el fútbol. Eso es lo que pasa. Gallito, estése ahí un momentico, vamos a escuchar a propósito de su comentario a Reinaldo Rueda, porque la primera pregunta que se le hizo ayer después del partido fue si continuaba o no. Su respuesta es corta, pero muy diciente. Bueno, creo que está muy claro que nuestro contrato estaba sujeto a la clasificación al Mundial y no se ha logrado. Es una evaluación que tendrán que hacer los directivos del trabajo que hemos realizado. Esa cláusula a la que se refiere Reinaldo Rueda es que su proceso iba hasta cuando llegara a Colombia en camino mundial, fuera repechaje, fuera la Copa o en este caso una eliminación temprana. Gallito, es cuestión de días para que se haga oficial u horas quizá la salida de Reinaldo Rueda. Usted mencionaba algo, van a querer un técnico fácil de manejar, meterle mano a los convocados, poder tener otro acceso. Ese es un mal muy grave y por eso no querían al final a Pekerman, ¿o no? Porque Pekerman no se dejaba armar la nómina. Sí, y también porque yo creo que en cierto modo los jugadores a Pekerman ya tampoco, es decir, algunos se le habían salido de las manos y el equipo ya tenía falencias tácticas, es que también a la gente se le olvida, pero el equipo en Rusia jugó un poquito más con el deseo y más con el talento de los jugadores, pero ahí faltaba más unidad, faltaba más orden táctico. Pero lo de Rueda, pues es como lo de los directivos se quedan y Rueda dice, ¿y yo por qué voy a renunciar? O sea, aquí nadie tiene dignidad. ¿Y Rueda por qué no renuncia? Pues porque si lo licencian, si lo sacan, pues va a ganar más dinero, le va a quedar más dinero. Y todo es así en el fútbol.
Aquí se volvieron todos unos, repito, unos mercachifles, unos comerciantes, unos mercenarios. El fútbol de hoy, de la camiseta, del amor propio, de los jugadores que realmente sienten la camiseta del equipo de un club, eso ya ha venido desapareciendo en general en el mundo, no en todas las latitudes, por fortuna, pero en Colombia, en Sudamérica, esto es una vergüenza. Van a ver en el Mundial el atraso que tiene Sudamérica otra vez en relación con Europa. Eso es increíble, pero repito, todo gira alrededor del dinero, pero el profesionalismo, la entrega, sí, el pensar en que los hinchas están pendientes del equipo y que lo sienten y que tienen fervor, eso los jugadores no lo tienen en cuenta. Los jugadores andan pendientes desde la selfie, de la celebración, andan pendientes de lo que van a cobrar, de lo que van a ganar, pero no de jugar al fútbol. Y los directivos igual, y los técnicos igual, todo el mundo haciendo cometas, haciendo negocios. Claro. Y el pobre hincha, y el pobre uno de hincha incauto, es que es increíble. Cada vez uno sufriendo por esta selección Colombia, pero repito, los hinchas se van cansando y van entendiendo ese manejo turbio que le han dado al fútbol desde hace mucho tiempo. Pues Gallito, fuertes, duras sus palabras, pero muy ciertas. Yo insisto en el futuro. Se viene el Mundial de 2026. En teoría es más fácil la clasificación. Vamos a tener 48 equipos. Siempre decimos la clasificación en esta zona es muy complicada. Con miras a ese Mundial, ¿qué debe pasar? Y sobre todo con esta generación. Tuvimos Mundial 90, 94, 98, después se acaba esa generación y volvemos por allá en el 2014. ¿Es el fin de esta generación o les alcanza a algunos para llegar a 2026? Yo diría que les alcanza a algunos, muy poquitos, ¿sí? Se supone que ya debe haber otra generación, pero era lo que yo decía antes. ¿Qué se está haciendo en divisiones inferiores? Aquí había una época en que había un torneo de reservas. El torneo de la B, bueno, pues el torneo de la B es un remedio de torneo. Ya vimos lo que pasó con el Magdalena y lo que pasó con el equipo de Llaneros. No hay un proyecto hacia abajo, hacia descubrir jugadores. Yo me pregunto, hay un proyecto para encontrar, por ejemplo, delanteros, para encontrar volantes de buena salida. Hay un proyecto para que uno se dé cuenta que en Colombia, cuando antes había laterales derechos e izquierdos de sobra, uno los encuentre, o encontrar líderes, porque es que esta selección no tenía un líder en la cancha, no tenía una persona que la orientara. Ese Yepes que había antes no lo vimos en la cancha. Estos jugadores eran mudos, estos jugadores no tenían un entrenador adentro que de alguna manera los condujera o les ayudara a orientar cuando a veces en la cancha se pierde el rumbo. Entonces, la pregunta es, ¿se mira hacia abajo? No se mira hacia abajo, por lo que repito, aquí la gente, el que está mirando abajo llega y dice, yo voy a sacar este pelado al profesionalismo, pero le vale 20 millones, le vale 30 millones, y eso no se puede así. No se pueden escoger jugadores por el que más tiene chequera. Se tienen que escoger jugadores realmente por el talento, por la técnica, por la educación, que esa es otra cosa. Los directivos siguen empeñados en que el jugador no sea educado, en que el jugador no se entere de la realidad. Y resulta que en el fútbol de hoy se necesita jugadores con buen intelecto, jugadores que entiendan 3, 4 modificaciones tácticas en el partido, que sepan leer los partidos. ¿Y eso cómo se logra? Pues hombre, el fútbol se juega más con la cabeza que con los pies, pero aquí los directivos lo entienden de una manera distinta y los jugadores lo mismo. Muy claro, Gallito. Una caja de música en esta reflexión dura, pero consistente. ¿Sabe qué? La última. Yo creo que dejaron morir de hambre la gallina de los huevos de oro, tanto que les interesa el dinero. Gracias. Así es. Esa frase es decir, totalmente de acuerdo con lo que usted dice, Andrés. Gracias a Gabriel Romero, nuestro editor general, un hombre que conoce y ha vivido el fútbol.